La Santa Inquisición fue una organización que dependía de la Iglesia a la par de que también se hacían juicios a través de ella. Su principal siempre fue buscar que atrapar a los herejes, de los cuales para obtener información de aquellos herejes usaban métodos de tortura, interrogatorios y otras técnicas de obtener información. La palabra Inquisición viene del latín, pero todos conocen la Inquisición española que fue aplicada a los indios americanos que se negaban la creencia del Dios judeocristiano. En esos tiempos la Inquisición no se basaba con pruebas, sino con la palabra de cualquier persona que diga que esa persona practicaba una especie de magia. Ese modo la Iglesia iba tras esas personas que dentro de lo posible fueron inocentes. No se sabe a ciencia cierta cuántas personas perdieron la vida por esa organización. Por eso hoy vengo a hablarte de cuál fue el origen de la Santa Inquisición, cómo se aplicó la Inquisición en territorios españoles, los métodos de tortura, personajes famosos que sufrieron a esta organización y la cantidad exacta de muertos por la institución. Pero antes de empezar quiero pedirte que te suscribas a este canal para conocer más datos históricos, organizaciones históricas, eventos y saber épocas que han marcado a la humanidad. También que le des like a este video y que lo compartas con tus amigos en todas las redes sociales, porque cada vez de que le das like, te suscribes y lo compartes con todos tus amigos estás haciendo historia en este canal y me ayudas muchísimo a seguir con ese proyecto. En los inicios de la Iglesia la forma de castigar a los herejes era con la excomunión. Ya luego después de que los romanos considerarán como la religión cristiana como oficial, estos empezaron a considerar a los herejes como enemigos del Estado. Así fue por mucho tiempo hasta que en 1184 el Papa Lucio III empezó a promulgar el Ade Abolendam. El Ade Abolendam declaraba a todos herejes aquellos que no querían pertenecer a la fe cristiana, ya sea de manera consciente y voluntaria, incluso si estos ya estaban bautizados, y aquellos que hacen el trabajo eran los obispos de perseguir e investigar a los herejes. Ahora las primeras víctimas de la Inquisición fueron los cátaros y otros herejes como los valdenses, pero en esa etapa de persecución digamos de que no estaba tan organizada la búsqueda. La persecución no lo estaba haciendo una institución central sino por los propios obispos, a lo cual en esta época se le llama Inquisición episcopal. Ahora en 1231 el Papa de Gregorio IX promulgó la Bula Excommunicamus, de la cual ahora sí se estableció eclesiásticos y el nombramiento de los primeros inquisidores sometidos a la autoridad papal, los cuales incluyen dominicos y franciscanos, y esto dio origen a la Inquisición papal. Con el tiempo la Santa Inquisición extendió sus persecuciones a otros herejes en varias partes de Europa, como por ejemplo Francia, Italia y Alemania, y no solamente a los herejes sino a personas que se les culpaba por hacer hechicería. ¿Pero qué le pasaba al sospechoso si lo atrapa la Inquisición? Y bueno, el inquisidor le ofrecía la posibilidad de confesar su culpabilidad bajo juramento y de testificar también contra otros, lo que aumentaba la lista de sospechosos. Aunque estos juicios eran en secreto y el sospechoso no tenía manera de defenderse, aunque sí ya había alguien que anotaba todo. A partir de 1252 el Papa Inocencio IV promulgó la Ade Extirpanda, lo cual al inquisidor ya tenía la posibilidad de torturar a los sospechosos para obtener la confesión. Ahora si el sospechoso se negaba a jurar eran condenados a la hoguera y entregado a las autoridades para que se cumpliera la condena. ¿Y qué le pasaba a aquellos que eran culpables? Bueno, la sentencia a aquellos que eran culpables de herejía eran dictados en una homilía pública en el cual ellos manifestaban su arrepentimiento, y sus castigos eran penitencias religiosas, el estigma de llevar cruces amarillas en sus ropas o la prisión. También la Inquisición se encargó de la caza de brujas. Se debe más que nada que en 1484 el Papa Inocencio VIII promulgó una bula en la que autorizaba perseguir y condenar a las personas sospechosas de brujería. 100 años después de la promulgación de la bula hubo una gran cantidad de persecución de brujas en 1580 y en 1630. Pero igual que todas las acusaciones, no eran verdaderas, eran sospechas, o en casos de las brujas eran rivalidades vecinales. Aquellos que se les encontraba culpables de hechicería o brujería, eran condenados a ser quemados en la hoguera. Y no solamente también a las brujas, sino también se le perseguía a aquellos que practicaban la alquimia, la homosexualidad, el paganismo, apostasía, es decir, renunciar a la fe católica, y otras maneras de herejía.
La Inquisición fue introducida en el Reino de Aragón en el siglo XIII, pero formalmente se instauró en el Reino de Castilla en 1478 por la bula Exigit sincerae devotionis affectus del Papa Sisto IV. Pero esta Inquisición tenía algo diferente a las demás, y es que a pesar de que es reconocida por la autoridad papal, dependía directamente de la monarquía española. Como dato extra, la Inquisición portuguesa también copió ese modelo, lo que hizo de que la Inquisición estuviera bajo la autoridad de la corona portuguesa. Los primeros inquisidores del Tribunal del Santo Oficio de la Inquisición, así se llamaba la Inquisición española en ese tiempo, fue en 1480 y se desempeñaron en Sevilla, donde ahí fue su primer auto de fe en 1481, en los cuales condenó a 6 personas a morir en la hoguera. ¿Pero qué es un auto de fe? Los autos de fe eran ceremonias públicas en las que los acusados podían abjurar de sus presuntos errores o ser entregados al brazo secular. El brazo secular es la autoridad civil para su ejecución. En otras palabras, los autos de fe era rechazar religión o una doctrina religiosa bajo un juramento o que el pueblo lo decida. Aparte de también perseguir a los herejes en la Inquisición española, también se les perseguía a los judíos conversos y sus descendientes, que estos descendientes se habían convertido al cristianismo, pero en ese entonces se creía que seguían practicando en secreto sus rituales religiosos judíos. Con el descubrimiento de América y la colonización del propio continente, la autoridad de Inquisición real solía caer en los frailes dominicos y franciscanos. Al mismo tiempo que se construyan las grandes ciudades del virreinato, empezaron a establecer tribunales en esas mismas ciudades o en las capitales del virreinato, como la Ciudad de México, Lima y Cartagena. En México se comenzaron a realizar los procesos inquisitoriales a la par de la conquista de México en 1521, como parte de la conquista espiritual. No fue hasta en 1528 que se realizaron los primeros autos de fe. Mandaron a quemar a la hoguera a 2 conquistadores sospechosos de ser judeoconversos, y en su tortura confesaron de que sí estaban practicando la fe judía. También como procesos de la Inquisición también se destruyeron los códices mayas y acusaron a varios indígenas de practicar la poligamia, bigamia, amancebamiento, hechicería, brujería, adivinación y superstición. Claro, no podemos descartar que cuando oímos la palabra Inquisición se nos viene a la mente todos los métodos de tortura que esta organización ha utilizado contra todos sus sospechosos, pero vamos a hablar de aquellos que fueron muy destacados y los más macabros de la época. La garrucha o cuerda. Esta tortura consistía en atar las manos del sospechoso por atrás de la espalda y lo subían varios metros. Para subirlo se le deja caer pero sin tocar el suelo, lo que hace que la víctima se quedará descoyuntada por la sacudida. Si no confesaba porque lo acusaba, seguían haciendo el mismo procedimiento, subirlo, dejarlo caer sin tocar el suelo, hasta que los brazos y los pies se les rompa, y seguían así hasta que el sospechoso muriera. El potro. Este es el más conocido al momento de hablar de torturas. Lo que hacían era atar el sospechoso en las manos y los pies en una mesa. Las cuerdas estaban enrolladas a través de una rueda giratoria, y cada vez de que le daban vueltas hacían que las extremidades del sospechoso se estiraban. En casos muy extremos hacía que desmembraban las extremidades del sospechoso. La sierra. Dentro de lo que cabe, este es de las más brutales que se ha practicado. Este iba específicamente para aquellas mujeres que estaban siendo acusadas de brujería y que supuestamente estaban embarazadas del mismísimo Satanás. Lo que se hacía es que colgaban a la sospechosa de cabeza y con una sierra le cortaban desde abajo hasta arriba hasta llegar al vientre. No buscaba como tal una confesión, sino lo que se buscaba era acabar con la vida de esa pobre persona y supuestamente también al feto, que según decían ellos estaba endemoniado. Los carbones. Esto es de los más sencillos de explicar. Era poner carbones al rojo vivo. La temperatura de cada carbón era de 300 grados y se lo ponía en los puntos más sensibles de la piel del reo. El aplastapulgares. Esa es una de las máquinas más simples y el propio nombre lo dice. La funcionalidad de este método de tortura era meter los dedos de las manos y de los pies y darle vuelta a unos tornillos, y con eso hacía de que los dedos fueran destrozados. El agua. Este se podría decir de que era de los más desesperantes que el reo podía experimentar. Se tapaban las fosas nasales y con una especie de embudo en la boca, así de que ingirieran demasiados litros de agua donde ahogamiento, y una de las razones por la cual moría el reo era porque había una ruptura del estómago. La doncella de hierro.
El método de tortura se podría calificar como uno de los más sangrientos. El concepto era simple: un sarcófago metálico con adentro unos pinchos metálicos, y lo que sí era meter ahí al río y cerrar poco a poco el sarcófago, y eso hacía de que los pinchos metálicos se les clavaran lentamente hasta desangrarlo. La cabra. Uno de los más originales y que te dejarán con la boca abierta, consistía en bañar los pies atados del río en agua salada y después de eso una cabra lamía con su áspera lengua esa parte del cuerpo desollando la piel de los pies, provocando en ocasiones se terminaba en infecciones o provocaba la misma muerte. La Santa Inquisición a buscarlo a muchas personas que se podrían considerar como cualquiera, ya que no se ha tenido registro de que personas pues han torturado o matado la organización. Pero hay dos casos de dos personajes muy famosos y célebres a lo largo de la historia que fueron sometidos a la Santa Inquisición. Uno fue el Galileo Galilei y la otra persona fue Juana de Arco. Con Galileo Galilei lo capturaron porque él había afirmado la teoría de Copérnico de que la Tierra no es el centro del universo sino el Sol y que por ende la Tierra gira alrededor del Sol, y con una investigación que hizo con su telescopio se dio cuenta de que sí es cierto, pero a ojos de la Iglesia eso no es posible, ya que consideraban de que como ellos eran digamos la creación perfecta de Dios, pues creían de que todo gira a nuestro alrededor, cosa que obviamente sabemos de que no es cierto. Fue convocado a Roma por la Santa Inquisición y pasó los últimos de esos días encerrado en su casa en Florencia. Ahora con Juana de Arco todos sabemos de que fue una campesina y que lideró varias tropas francesas contra los ingleses, y fue víctima de la Santa Inquisición porque la capturaron y la llevaron a Inglaterra y ahí procedió un juicio para ver qué se tenía que hacer y obviamente se le acusó de varias cosas, entre ellas herejía, blasfemia y hacerse pasar por un hombre. Sabemos el final de este personaje es que fue sentenciada a muerte en la hoguera, a la sorprendente edad de 19 años. Llegamos al final del video y como conclusión personal de todo este tema es de que fue una época muy oscura para aquellos de que no creían en ese Dios judeocristiano. El propio Jesús es posiblemente de que había dicho de que respeten las creencias y religiones de los demás y que no nos los obligaran a que lo siguieran, sino que les deben hacer esa sensación de seguir al propio Jesús, pero como todos sabemos eso no fue posible. Aparte también eran épocas en donde se podría decir de que tenías que vivir con miedo porque qué pruebas podrías tener para decirte que a lo mejor un vecino o alguien que te caía mal era brujo o estaba haciendo actos de herejía. Ninguno, para ser más específico, solamente constabas de decir tal persona está haciendo brujería y la Santa Inquisición ya actuaba y era posible de que esa persona que te caían mal la mataran. Aparte también los métodos de tortura sabemos de que algunos han sido muy sangrientos y muy macabros para la época. Y como dato adicional no sabe con exactitud cuántas personas murieron a través de la Santa Inquisición, pero haciendo un cálculo y un aproximado se dice de que murieron un aproximado de 3.996 personas. Yo pienso que como organización hizo muy mal el simple hecho de torturar y condenar a muerte a aquellos que pensaba diferentes. Simplemente era respetar la decisión de los demás, es decir, si de verdad quieres a tu enemigo o a alguien que no conoces debes respetar a esa persona, y es lo que me imagino que se tuvo que haber hecho en esos tiempos. Aparte también la palabra hereje significa librepensador, o sea de que básicamente estaban persiguiendo a personas de que buscaban o pensaban algo diferente y pues estaba en su libertad creer en esas cosas. Y con la casa de brujas tampoco era una excusa para que toda mujer que dice que hacía prácticas deje en su casilla brujería, no simplemente vuelvo a lo mismo, se tenía que buscar una especie de prueba para decir que sí estaba haciendo tales cosas y no solamente dar un voto de confianza. Y bueno, llegamos hasta aquí. Si de verdad te gustó mucho el video, por favor dale like, comenta, suscríbete y compártelo en todas tus redes sociales, tanto Facebook como WhatsApp, créame, eso me ayuda muchísimo.